Nelson era un hombre valiente, no cabe duda, no cabe duda. En Gran Bretaña y en todos los países de la Commonwealth lo idolatran. Y yo, aprovechando tu pregunta, quiero hacer un comentario que trato de hacer siempre que me dan la oportunidad, y es el siguiente. Nelson, efectivamente, era un hombre valiente, un hombre que aportó a Gran Bretaña grandes victorias. Yo creo que se le sobreestima realmente, porque hay otros grandes marinos que han conseguido muchas cosas, pero bueno, bien. Pero ahí le han hecho una plaza, la plaza de Trafalgar, con una escultura preciosa en la que se le rinde homenaje a Nelson y se le rinde homenaje pues a muchos caídos de la Royal Navy. Y sin embargo, nosotros en España esas cosas no lo hacemos con nuestros héroes, no lo hacemos con gente como, por ejemplo, el general Gutiérrez. El general Gutiérrez, que en aquel momento era el teniente general, jefe el teniente general de Canarias y gobernador y teniente general, la primera autoridad civil y militar de las islas. Gutiérrez tenía una brillantísima carrera militar. En varias ocasiones venció a los ingleses en grandes batallas, y además en batallas que fueron decisivas, como la toma de Menorca y la toma de la Gran Malvina, antes que la de Menorca fue esta. Gutiérrez, la gran defensa que planteó Gutiérrez, la gran estrategia defensiva que planteó, cómo se anticipó a todos los movimientos británicos con apenas un puñado de hombres. Estamos hablando de que Gutiérrez disponía del batallón de infantería de Canarias, que eran 247 hombres, porque eran 300 y pico, pero en Santa Cruz solo había 247, porque el resto estaba entre La Palma, La Gomera y Gran Canaria. Contra más de 1.300 que desembarcaron de... Contra más de 1.300, pero piensa una cosa, son 247 hombres más los hombres de La Habana y Cuba, de las reclutas de La Habana y Cuba, de las banderas de La Habana y Cuba, que eran 60, 110 hombres de un barco francés, la Moutin, que un mes antes fue apresado en la rada de Santa Cruz por los militares y se quedaron aquí, y aproximadamente 900 milicianos, entre milicias de la Orotava, de Garachico, de Weimar, de La Laguna y Abona. Lo que pasa es que Abona, como venía de tan lejos en aquella época, no llegó a tiempo. Cuando ya llegó se había acabado todo, pero también venía. Pero realmente milicianos con los que se contó eran 900, y para que te hagas una idea, de esos 900 la mayor parte venían descalzos, y además la única arma, el único arma con que estos milicianos fueron a la batalla, al combate, fue con aperos de labranza, es decir, con el rastrillo o con la podona, la guataca y con la guataca o con un pedazo de palo que se había hecho el día anterior, con un buen mandruco, ¿no? Sin embargo, Gutiérrez Sotero es un gran desconocido para la historia de nuestros niños, de nuestros jóvenes. No se estudia, no se sabe quién es. Todavía ahora tiene Nelson, parece que sí estamos obligados a conocerle, y es el gran derrotado. Quizás a quien le debemos la gloria es en este caso a Gutiérrez Sotero. Claro, siempre se habla de la derrota de Nelson en el 25 de julio. Pero no se habla del que le venció. Yo quiero reivindicar la victoria del general Gutiérrez y el pueblo de Santa Cruz y de Tenerife y el pueblo español, porque aquí combatió y murió gente de todas partes de España, contra una potente armada británica, que mandaba Nelson. Por supuesto, que fuera Nelson el contraalmirante, el jefe de la expedición británica, le da a este hecho histórico todavía mayor relevancia. Pero, insisto, quiero recalcar la victoria del general Gutiérrez y el pueblo de Santa Cruz contra una importantísima escuadra británica. Aquí vinieron 9 buques de guerra con 2.000 hombres, desembarcaron 1.300, porque en los barcos tenía que quedarse alguien, pero vinieron 2.000 hombres. Para que te hagas una idea, Gonzalo, esta escuadra británica vino con 393 bocas de fuego. Y en Santa Cruz, en toda la cortina defensiva que va desde el fuerte de San Andrés hasta otro fuerte en Barranco Hondo, en toda esa cortina defensiva había 89 cañones. Pero esos 89 cañones, además, solo se pudieron servir atender por 320 artilleros más milicianos, de los cuales solo 60 eran artilleros veteranos. Pero además esos cañones tenían que ser servidos al menos por 557 hombres, pero no había tantos hombres, por lo tanto solo se pudieron servir por 320. Pero además,
las tropas españolas de los milicianos, de los 900 milicianos, solamente dispusieron de fusiles 150. El resto, como te digo, iban con palos y con aperos. Y la gente que desembarcó, o sea, los británicos que desembarcaron, eran profesionales, oficiales, marinería, infantería de marina. Vino una importante dotación de infantería de marina al mando de un capitán, el capitán Oldfield. Bueno, pues esta gente venía armada con el mejor armamento de la época, con los mejores mosquetes de la época, y eran gente muy preparada, muy aguerrida y con mucha experiencia, eran profesionales. Yo sabía que a mis oyentes les iba a gustar esta introducción y esta forma de comenzar el programa hoy, porque están básicamente hastiados de la política, de los políticos y de que yo todos los días me coja aquí unos cabreos monumentales, y que con mucha razón, sabía que les iba a motivar escuchar esta apasionante historia. Me pregunta, han llamado varios oyentes y uno de ellos pregunta algo curioso, y le pregunta a usted si realmente es cierto, o qué hay de cierto, en que los tejados de aquella época y los desagües tenían forma de cañón para disuadir, para quitar de la idea a los piratas y a los enemigos el poder acercarse a la ciudad de esta forma tan fácil o tan valiente. Sí, bueno, realmente es algo que desconozco. Yo creo que los tejados de aquella época... los desagües de los tejados. Los desagües de los tejados son los que todavía se conservan en muchas casas. Tú te vas por la laguna, por la Orotava. Habla evidentemente del frente. Incluso por el frente. La verdad es que es algo que desconozco, pero creo que no es exactamente así. Bien. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, que sí es verdad que en aquella época se hacían cosas para despistar al posible invasor. Incluso cuando hay una cosa que el general Gutiérrez ordena, cuando las tropas británicas rendidas reembarcan en los barcos, y más reembarcan en pesqueros chicharreros, porque casi todas las lanchas se hundieron, las lanchas de desembarco. Y es que Gutiérrez formó esto me hace gracia, pero es así, a toda la milicia con fusiles que no servían, fusiles rotos, pero que, claro, los ingleses no lo sabían, más que nada para amedrentar, o sea, para asustar un poco, decir, caramba, aquí todo el mundo está armado, ¿no? Y claro, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, los nacionalistas, por ejemplo, que presumen tanto de esta victoria, es una victoria de España. Esta victoria es una victoria de España, y además estoy con una persona nacida en Ceuta hablando de esta historia, que realmente veo en tus ojos, te apasiona, le has dedicado parte de tu vida, y que supongo yo que tenemos todos el derecho a considerarte un canario más, y además un canario que se ha preocupado por la historia de Canarias, que va ligada a España. Esto lo digo porque a mí me hace gracia cuando los nacionalistas guanches presumen de la victoria frente a los ingleses, de una victoria española, por otra parte, que, bueno, pues, por ejemplo, el periódico El Día, que reclama la independencia, que dice que somos una colonia, que dice que no tenemos nada que ver con los españoles, sí que aparece siempre en primera página la conmemoración de ese día, y presumen y se sienten orgullosos de aquella victoria. Son cosas un poco a veces contradictorias que uno no se explica muy bien, ¿no? Y que manipulan la cultura y la sapiencia popular. Sí, esa es la incongruencia y el sinsentido de una gran parte de los políticos que sufrimos. O sea, desgraciadamente esto es así. Es decir, la victoria del 25 de julio de 1797 es una de las grandes victorias de la historia de España. Y es una de las grandes victorias de la historia de España porque fue en Santa Cruz de Tenerife, y Santa Cruz de Tenerife es España, y Tenerife es España, y aquí murió y batalló y gente de Santa Cruz, de La Laguna, de Gran Canaria, y de muchas partes del resto de España. De hecho, corrígeme si me equivoco, pero que Santa Cruz sea la muy leal y noble e invicta y muy benéfica ciudad, efectivamente. Lo de invicto, sí, obviamente viene por este 25 de julio. Sí, no solamente eso, sino que hasta ese momento Santa Cruz, y eso lo cuento en la novela, y con detalle para quien quiera enterarse de... Es el nombre real de Santa Cruz. Santa Cruz era en aquella época un pueblito, un pueblo de pescadores, era la plaza fuerte el puerto más importante de Canarias, era la plaza fuerte más importante de Canarias y la sede de la Capitana General. Pero era un pueblito de pescadores sin más. A partir de la victoria contra el invasor Nelson y los británicos, auspiciado por el general Gutiérrez, ya en aquel momento José Antonio de Zárate, que era en aquel instante el alcalde Marrero ya había dejado de serlo, Zárate,
escribió una súplica a Carlos IV, al rey que en aquel momento, Borbón, que teníamos en España, y suplicándole en función de toda de la victoria y demás, algo que además, como digo, auspició. Para la sí, y entonces a partir de ahí lo concedió y concedió el título que tiene hoy en día Santa Cruz, que es muy leal, noble e invicta. Y muy benéfica ciudad, puerto y plaza. Villa, puerto y plaza de Santa Cruz de Santiago. Y además aceptó también un boceto del escudo de Santa Cruz, donde están, que se le envió en aquel momento y que hoy es el escudo de Santa Cruz, donde se ven entre otras cosas, las cinco cabezas de león negras, que son en conmemoración de las 5 grandes derrotas que aquí han sufrido los británicos. La primera, en 1657, el pirata, el corsario Blake, que venía protegido y auspiciado por la corona británica, en 1706 por el almirante Jennings, y esta última en 1727 por